entiendo que tienen que hacer obras y tienen que hacer lo suyo, pero respetando lo nuestro. Volvemos a Benicalap. Aquí encima se nos están cachondeando ahora de que si estamos con los móviles, que si estamos grabando. Y nada, ya habéis visto, ¿vale? Bueno, ya habéis visto, os lo muestro ahora, lo que dicen directamente los vecinos. Se va a producir lo mismo que hemos visto nosotros. No puede ser un fallo, o sea, con un martillo percutor que le estén dando un pilar. Que tenemos el vídeo que está publicado ya en internet, y luego aparte la distribución de habitaciones que van a hacer, que nos van a hacer todos los ventanales. Ahí han hecho un hueco, se han caído cascotes al parking, que creo que también lo publicaste. Y esto, no sé si te lo han tapado ahora, pero vamos, se ve perfectamente aquí donde lo han dado. Donde están reventando. Se ve ahí perfectamente donde lo han dado, y en este también se ve perfectamente donde lo han dado, allá arriba. Sí. Aquí además tenían ya bajos turísticos que les cerraron, por lo tanto los están reconvirtiendo en la modalidad de apart hotel que hemos visto nosotros dos. Y nada, siguen, obviamente, contrario a lo que les han dicho los vecinos, pero nadie hace nada. Bueno, y es que como veis, todo se da en la misma manzana. Todo se da a menos de 100 metros unas cosas de otras. Esto es lo primero que sacamos, la finca de ahí al fondo fue lo segundo, y estos apartamentos que están siendo reconvertidos. Pero es que claro, se ha creado un ecosistema total aquí de la especulación urbanística y del chafar a los vecinos.